Ecos y susurros del corazón. Un podcast de Angelando, dedicado al amor y a las relaciones. Un espacio para sentir y pensar. Hola a todos, qué rico volver a estar con ustedes en una nueva temporada, ya les voy a decir. Alge. Hola Adri, muy contento hoy de estar acá. Estamos en un sitio distinto, fondo distinto. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos acá en el auditorio donde acabamos de realizar el taller. Muy contentos, nuestro taller preparándonos para volver a amar. ¿Cómo nos fue? Excelente Adri, tenemos que decirles, queridos amigos, que esto nos estimula a seguir haciendo lo que hacemos porque más personas les está llegando mensajes que les están cambiando la vida para replantearse cómo establecer esas relaciones y cómo revivir algo interesante a lo que nosotros creemos como Angelando, al amor romántico. Exactamente, y entonces dijimos vamos a aprovechar este escenario para poder compartir con ustedes. Y muy emocionados, muy contentos, porque hoy iniciamos nuestra tercera temporada. Yo sé que les va a gustar, especialmente escuchen muy bien cómo se llama esa temporada. Tributo a los ex. Exactamente, pero no simplemente tributo a los ex, es un camino a la sanación emocional. Bueno, eso puede sonar muy enredado, ¿listo? Entonces vamos a ir conversando un poquito para que sepan todo lo que vamos a ir desarrollando. Lo primero, cuando hablamos de tributo, ¿qué es un tributo? Bueno, la mayor parte de las personas, y en el lenguaje latinoamericano esa palabra sí la tenemos usual en el lenguaje, y hace poquito, unos años, se puso muy de moda con los Juegos del Hambre, que había que hacer un tributo. Entonces, efectivamente, un tributo es un homenaje, un tributo es un regalo que se hace en un reconocimiento o un agradecimiento. Es decir, sí, vamos a hacerle un tributo a los ex. Paradójico, ¿no? Parece, ¿cómo así? No, pero total, ¿qué le voy a agradecer a ese, a esa? Sí, que me hizo, no me hizo, que me trató, no me trató. Pues sí, señoras, señoritas, vamos a hacerle un tributo a los ex. ¿Por qué? Pues porque justamente vamos a hablar de sanación emocional. Exacto. Y es importante, Adri, porque desde lo antropológico, nosotros sí, así como distinguimos entre enfermedad y mal, también distinguimos entre curación y sanación. Por eso hay que hablar de la sanación emocional. Sí, y en psicología muchas veces hablamos de cambios de primer orden y cambios de segundo orden. Entonces la curación, hablemos primero de la curación. Creo que la curación primero no implica un proceso muy grande, es un proceso más bien corto, donde tú estás esperando una solución inmediata y la buscas especialmente respecto a un síntoma que tengas. De hecho, cuando vamos al médico y tenemos de pronto, no sé, algún cuadro gripal, por decir algo, lo que queremos es, dígame qué me puedo tomar, qué tengo que hacer y ya, que se me vaya esto rapidito. Exacto, ahí hay una curación. Nada más. Pero si hablamos de sanación, ya es diferente. Resulta que la sanación, y más si hablamos de sanación emocional, nos va a implicar todo un proceso. Proceso, entiéndase que vamos a hablar de una serie de etapas. Proceso lo vamos a entender como que vamos a cumplir una serie de pasos, pautas y cambios en un tiempo que no es corto tiempo, sino yo diría a mediano y muchas veces largo plazo. Claro, porque la sanación implica recuperación y un volver a la situación que yo tenía antes de haberse perturbado con el mal o con la afectación profunda de algo. Pero además, fíjate, tú dices es un volverá y muchas veces ni siquiera es como volverá. En psicología muchas veces hablamos del espiral, ¿no? Es decir, que por más de que pareciera que vuelves, vas en un nivel superior de aprendizaje y de cambios. Y eso es justamente. Ahora, ¿qué implicaría hablar de sanación? Porque pues uno dice, ya me están diciendo que vamos en el tiempo, que son una serie de etapas, pero ¿qué cosas tendríamos que de pronto contemplar así rapidito y luego nos detenemos en cada una? Cuando nosotros estamos hablando de sanación y estamos mencionando a los ex, es que los ex ocuparon un lugar y entonces hay que hacer un restablecimiento. Por eso estamos diciendo, son etapas,
son procesos. Entonces, eso implica sanar. Exactamente. Es como que tú tengas que llegar a un equilibrio, ese equilibrio del que estábamos hablando. Entonces, fíjense, ya hemos hablado tributo, estamos diciendo por qué un tributo, vamos a hablar de sanación, cómo entendemos la sanación, y ahora vamos a mirar al ex. Te invito a pensar en algunas palabras con las que denominamos al ex. Es que en la literatura, el folclore, el arte, están llenos de analogías y metáforas sobre esos ex. Y si es hacia la mujer, lo más suave que se le dice a la ex es bruja. De cariño. Ese es lo más suave. Y palabras que comienzan con P. De ahí no baja. Okay. Y si van a los hombres, es un maldito y eso es lo más suave. A partir de ahí, otra serie de palabras también bien complicadas. Incluso a veces yo digo, a veces es el innombrable, ¿no? Porque es otra manera. Ya como que, ¿de quién me estás hablando? ¿Cómo se llama? ¿Quién es él? No lo conozco. Entonces, fíjate que cuando hablamos de los ex, es tanto como esa emoción que puede surgir en un momento dado, donde usamos todos los adjetivos que lo puedan desdibujar, a él o a ella. Eso es importante porque ese es el primer elemento, el que desdibujamos al ex. Pero hay otro, que a veces ese ex no es ex. Decimos que ex es el que está fuera, tú lo acabas de decir, pero a veces ese ex no está fuera. Está más vivo. Entonces, ese ex está presente, hace una situación distinta, trae una dinámica que me hace acordar una historia. Y es una historia que trae Tony de Melo en El Canto del Pájaro, que habla de dos monjes que ellos tienen prohibido tocar a una mujer. Y estos dos monjes están caminando hacia un monasterio y se encuentran ante un río, y ese río está muy crecido, y ese río que está crecido hay una muchacha tratando de pasar el río, pero como está muy crecido no puede pasar, está profundo. Uno de los monjes se ofrece a ayudarla a pasar, le dice: súbete a mis hombros y yo te paso a la otra orilla. Ella se sube a los hombros del monje y pasa a la otra orilla. El compañero comienza a mirarlo con desaprobación, a juzgarlo, y a partir de ahí comienza a recriminarlo y a decirle: ¿cómo se te ocurre? La regla es clara, es el celibato, la castidad, una mujer no se toca, acabas de tocar a una mujer. Ya llevaban hora y media y el otro no se callaba. La seguía ahí, hasta que el que ayudó a pasar a la mujer le dijo: para. Yo a esa mujer la toqué y la dejé en la orilla. Tú, desde hace hora y media, la sigues llevando contigo. Saquen sus conclusiones. No lo vamos a explicar. No. Pero pasa. Exactamente pasa. Pero además, hay otro tipo de ex que nos interesa tocar. Y que vamos a trabajar sobre esos ex porque hemos visto muchas situaciones en las que se están cayendo, ¿no? Mi favorito, y te dejo tu favorito: los narcisistas. Unos que están creciendo, dice la investigación psicológica, los psicópatas integrados. Muy bien. Y vamos a mirar en qué momento nos hemos encontrado. Ojo, cuando decimos narcisistas no es que sean solo los hombres, ¿no? O sea, estamos hablando igual, indistintamente, hombre o mujer, y a veces puede que hayamos caído en mucho gusto, ¿cómo estás? Y ahí hay un encanto, ¿no? Por eso te digo. Entonces sí, vamos a trabajar este tipo de relaciones. Ahora, cuando hablamos de gestión emocional, pues, ¿qué emociones, si nosotros recordáramos, y los invito también a ustedes a que vayan recordando cuando están pensando en el innombrable o la innombrable, qué emociones empiezan ustedes a sentir? Es que generalmente, como con los ex, hay que hacer procesos de duelo. Los procesos de duelo están mediados por resentimientos, y ese resentimiento ahí está mezclado con tristeza, está mezclado con pesar,
Y en algunos momentos el resentimiento está mezclado con ira, una ira concentrada por lo que me hizo, por lo que no hizo. Entonces, son sentimientos complejos que a veces no sabemos qué hacer con eso. Incluso yo he tenido personas donde hasta experimentan asco. O sea, está el rechazo y todo lo que vivieron en esa relación. Entonces, no está mal, ¿listo? Que estén esas emociones ahí. Lo que está mal es que se queden. Lo que está mal es que tú no las saques. Lo que está mal es que no las gestiones. Y justamente, aparte de no gestionarla, mucho tiene que ver es que, además de lo que ya dijimos, de cómo los nombramos, qué etiqueta les ponemos, es porque deshumanizamos a esos ex, y al deshumanizarlo lo estamos o como un gran monstruo, si es que me hizo daño, o a la inversa, como un gran santo al que yo no pude llegarle a su altura. Está una gran discusión en redes justamente ahora. Tenemos al futbolista, ya hoy no tan famoso como en su momento, Kaká, y se separó. La esposa toma la decisión de separarse, y cuando le preguntan por qué se separó, es la respuesta, y eso es lo que está dando toda la discusión: porque era demasiado perfecto para mí. Claro, entonces habrán personas que dicen, pero ¿cómo si era tan perfecto? ¿Por qué lo estás dejando? No soy suficiente, no alcanzo ese top, ¿sí? Que el otro me está poniendo, que creo yo que me está poniendo. Exacto, entonces eso es un tema que tenemos que dedicarle, bueno, cómo está ese ejercicio que estamos haciendo, qué dimensión estamos dándole a esos ex, y es algo que vamos a tratar en esta temporada alrededor de esos elementos que está ahí. Pero no podemos dejar de lado el proceso. Claro que sí, y como ya hemos dicho que es un proceso, y que es un proceso que puede darse o que tú lo vivas dependiendo de tus recursos a mediano o largo plazo, pues una de esas etapas tiene que ver con el autoconocimiento. Sí, eso indica que tenemos que empezar a mirarnos, ¿listo? En nuestras historias, o las más dolorosas, o las que tú creas que no has podido cerrar o sanar, y es: ¿qué pasó ahí? En terapia pasa mucho, y es que siempre me llegan a mí los hombres que son alcohólicos, por dar un ejemplo. Bueno, no es que lleguen porque tú no estás poniendo un aviso clasificado de se busca, ¿listo? Es que hay unas pautas que seguramente tú no has identificado, y al no identificarlas, empiezas a tener una serie de comportamientos, de actitudes, donde te resulta más fácil relacionarte con ese tipo de personas. Ahí fluyes, ahí como que encajas. Entonces, cuando hablamos del autoconocimiento, es importante que te revises, que entiendas. Mira que estaba pensando hoy justamente en el taller, lo interesante que fue que todas las personas empezaran a identificar qué tan individualizadas están en una relación. Ese elemento es central en la medida en que también, así como estamos diciendo, el lugar de los exes, bueno, ¿y mi lugar cuál es? Claro. O sea, ¿cuál es el mío en esa dinámica? Se vuelve interesante. Ese autoconocimiento es fundamental porque, bueno, de hecho es el elemento nuclear de la filosofía. Sócrates recordaba el letrero que estaba en el frontispicio allá en Grecia: conócete a ti mismo. Entonces, efectivamente, si no nos conocemos, el proceso va a ser más complejo. Y puede que no te conozcas del todo, no importa, empieza a identificar y conocer cosas. Pero una vez ya hemos empezado a desarrollar ese autoconocimiento, que en la medida que vamos avanzando por nuestro ciclo vital, cada vez lo vamos teniendo un poco más claro, pues sigue una siguiente etapa, y tiene que ver con la aceptación. Y ahí es donde viene, o sea, ese es el núcleo y donde muchos fallan. Porque en el autoconocimiento, listo, llega el punto en que ya ahora sí lo tengo claro. Pero dar el paso a la aceptación de eso, ahí hay una gran dificultad. Sí, especialmente porque algunas personas dicen, sí, yo acepto que soy. No es tan cierto que lo acepten, porque además, en ese intento de aceptar, se castigan.
o se juzgan, o se tratan muy mal, o son muy severos consigo mismos. Si conoces de pronto, te ha pasado algunas personas que llegan y uno dice, pero oye, ya como que bájale, ¿sí? Las mismas palabras, es que yo soy muy torpe, claro, eso me pasa porque tal cosa, es que yo ya debería saber esto y lo otro, entonces viene como esa flagelación. No, la aceptación no tiene que ir acompañada de flagelación, creo que la aceptación tiene que ir acompañada de amor propio. La aceptación implica un sano equilibrio también entre el juzgar lo que estuvo mal, pero el valorar lo que estuvo bien. ¿Qué más vamos a ver? Toda la expresión de cosas, pensamientos, ideas, sentimientos, creencias, emociones, que es necesario decirlas, es necesario hablarlas, pero hablarlas no como cuando tú sales y te tomaste un trago, te tomaste una cerveza y entonces es como todo ese proceso catártico, sino que creo que también tiene que ver como con una expresión más responsable de cómo estoy yo ahí, ¿cierto? Esa expresión es de la que nosotros vamos a hablar. Sí, estamos hablando de una expresión de autoafirmación, porque si no nos quedamos en una expresión compulsiva, que simplemente es repetir una y otra vez. Tanto que ya las amigas o los amigos dicen, ay no, ya la misma canción. Volver con el mismo tema, ya me lo sé. Porque es lo mismo, es decir, no hay ningún cambio, solamente estás quejándote, pero no estás pasando a un nivel diferente. Claro, cuando uno se autoafirma es cuando uno expresa y puede pasar a lo otro, así como uno acepta, incorpora, también tiene que sacar algunas cosas y hay que dejarlas. Porque lo que no dices, tu cuerpo lo va a expresar en algún momento. Y uno tiene que andar en la vida, como dice Vallés, teólogo, ligeros de equipaje. Exactamente. Y en esa ligereza de equipaje vamos a hablar de algo que está muy de moda y que algunos de pronto no lo entienden muy bien o que se van por el lado fácil de la cosa. Y tiene que ver con soltar. ¿Listo? Ay, pero entonces ahora no hablamos del sostener, del mantener. No estamos diciendo que no vamos hablando de eso, no vamos a hablar de eso. Estamos diciendo que, y se me vino una imagen que vi, ¿sí? Tiene que ver con el soltar. Y se me vino una imagen donde está una persona amarrada a un cactus. ¿Listo? Pues está acá abrazando el cactus, pues el cactus le está haciendo daño, le está lastimando. Y aparece alguien y dice, ¿y por qué no lo sueltas? ¿Listo? Y es que no lo puedo soltar, no importa, me está haciendo daño, pero estoy acá. Entonces ese soltar fluye con la existencia, fluye con la vida. El ex debe ser el ex, es decir, suelta al ex, pero suéltalo con agradecimiento, con reconocimiento. Vamos a ver qué enseñanzas nos dio. Si nos centramos en las enseñanzas y en los aprendizajes, vamos a poder trascender la relación. Y eso se aúna con las emociones. Ya dijimos que hay muchas emociones ahí, pero si uno va sanando, después aparecerán otras emociones. Así como hablamos de la rabia que está ahí, del dolor, del sufrimiento, aparecerán otro tipo de emociones gracias a una buena gestión emocional de los ex. Y si hacemos esa buena gestión emocional, pues obviamente que vamos a adquirir más recursos. Se van a modificar muchas de nuestras creencias, que también vamos a hablar de todas esas creencias con mayor detalle, y obviamente si hay más recursos y vemos las cosas de una manera diferente, empezamos a desarrollar algo que es muy importante, que lo hemos trabajado, lo hemos mencionado, pero que también hay que hacerle mucho énfasis, y es el que vas a ser resiliente. Exacto, una capacidad de afrontar esas situaciones difíciles. Oye, hemos hablado de muchos temas. Te cuento que todo eso se viene para la tercera temporada. Entonces no se la pueden perder porque cada capítulo estaremos tocando uno o más de uno de estos temas que hoy apenas les hemos mencionado. Exactamente, te estamos diciendo, mira, vamos a preparar todo esto, acompáñanos, pero además vamos a tener invitados, por supuesto que vamos a tener invitados, expertos en algunos temas, seguiremos conversando, y si quizás hay algún tema que tú quisieras que trabajáramos, ten en cuenta que nuestra temporada es tributo a los ex, una sanación, un camino hacia la sanación emocional. Déjanos un tema y con gusto lo vamos a desarrollar para ustedes. Por ahora, comparte estos contenidos. Personas que tú conoces
esto les puede servir. Tienes un amigo entusado, una amiga entusada que siempre que sale y va a salir está compartiendo contigo, está hablando del ex, el innombrable, y ya estás hasta aquí. Por favor, compártele los podcasts porque seguramente le va a ayudar. Y mientras tanto, si nos gusta algo que tú debes hacer, danos tu like. Y comparte el podcast. Te esperamos, no te pierdas la temporada. Todos los martes un nuevo episodio de la tercera temporada, Tributo a los ex.